Muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse. Dios les bendiga. Sé que están aquí con el anhelo, con el deseo de que Dios hable a sus corazones. Yo también lo estoy. Así que de verdad, gracias a todos por conectarse. Eh, Abogada Ruth, gracias. Ariel, Rosanita, Elisa, gracias. Fabiola, Fátima, Heidi. Está también la doctora Lucy. Ketty Alvarado, gracias. Leslie, María de Macías, mi Mari preciosa, gracias por conectarte. Mayra, Michael Alvarado también. Veamos quién más. Melissa, mi esposita, Silvana y Telma. Gracias. Y así poco a poco se van a ir conectando más personas. Y de igual forma, este mensaje, pues en su momento ustedes también se encargarán de compartirlo con otras personas para que la palabra de Dios se difunda. Amén. Vamos a pasar al tema de esta hora. Y pues yo eh, tengo mucha expectativa del mensaje que hoy vamos a compartir. Yo quiero mostrarles una imagen, vamos a ver, eh, que está en la Biblia, que la Biblia habla sobre esta imagen. Ustedes, para muchos va a ser familiar esta imagen y yo en este momento se las voy a mostrar. Y es el arca del pacto. Es esta que ven ustedes ahorita ahí en su dispositivo o en su pantalla de computadora. Fíjate que el arca del pacto era, fue diseñada con medidas muy precisas, con una solicitud muy precisa de parte de Dios para que pudiera ser, representar la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel. Y de hecho, los sacerdotes en la antigüedad entraban una vez al año a donde se encontraba, en el templo en donde se encontraba el arca, a, a, a presentar, a presentarse delante de la presencia de Dios. Y fíjate que el proceso era bien complicado porque tenía que ponerse en santidad todo el pueblo, porque si había pecado en el pueblo, el sacerdote entraba a presentar una ofrenda, pero el sacerdote llevaba un lazo amarrado a la cintura y en su vestuario incluía unas campanitas. Y conforme el sacerdote iba caminando y acercándose a donde se encontraba el arca, pues se escuchaban las campanitas y afuera estaban los demás cercanos al sacerdote, me imagino parte del equipo, esperando que pues él pudiera presentar la ofrenda, pero le iban dando lazo, le iban soltando lazo por conforme él iba caminando y se escuchaban las campanitas. Pero si cuando el sacerdote se presentaba, había sucedido algo, tanto en el sacerdote como en el pueblo, algo que no agradara a Dios, como el pecado, X pecado, pues la presencia de Dios mataba al sacerdote. Y eso, para eso servían las campanitas, que mientras escuchaban las campanitas, pues quiere decir que el sacerdote seguía caminando. Y cuando llegaba, presentaba la ofrenda y salía, pues excelente, ¿verdad? Jalaban el lazo junto con el sacerdote que venía caminando y se escuchaban las campanitas. Pero si de repente en el proceso de llegar ante el arca se dejaban de escuchar las campanitas, pues los que estaban afuera con el lazo, para eso servía el lazo, sabían de que entonces había pasado algo y la presencia de Dios había fulminado al sacerdote. Entonces ellos con el lazo jalaban el cuerpo del sacerdote que no había podido llegar delante de la presencia de Dios. Esto pues tal vez te pueda sonar así como que muy extremo, muy fuerte, pero era parte de algo que Dios había establecido de trato con su pueblo. Y si tú observas la imagen que te mostré hace un momento, puedes notar que incluso posee unas barras rojas. Aquí en este caso, pues están representadas como unas barras rojas. Aquí te las estoy señalando, en las cuales estaba todo el peso del arca. Y sobre estas barras se procedía a movilizar el arca cuando había que llevarla de un lugar a otro. De hecho, también durante las batallas, eh, los reyes presentaban el arca ante la batalla y eso a todo el ejército les daba confianza de que la presencia de Dios estaba con ellos y por eso fue que hubieron muchas derrotas a enemigos por la presencia de Dios representada en el arca. Pero también en una oportunidad el rey Saúl, en una batalla cuando él muere, llevó el arca como un amuleto. Saúl no tenía esa, ese honor para dar a la presencia de Dios, no tenía ese respeto, esa reverencia, esa entrega
hacia la presencia de Dios. Y en una batalla, pues él llevó el arca solo como un amuleto y los filisteos vencen al ejército y Saúl, el rey, muere. Y cuando muere, los filisteos agarran como un premio el arca del pacto, que era la representación de la presencia de Dios para el pueblo de Israel, pero los filisteos se le llevaron como un premio más, como que habían conseguido humillar a los israelitas y encima les habían robado algo que para los israelitas era muy preciado. Ahora, cuando sucede esto, a los filisteos y en el campamento de los filisteos les empiezan a pasar cosas malas, empiezan a enfermar, se empiezan a llenar de lepras, empiezan a pasar muchas cosas malas y entonces ellos dicen, no, 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 lo que está pasando aquí es porque nos trajimos esa caja, esa presencia que llaman ellos de Dios, así que tenemos que devolvérsela a alguien y van y la devuelven. Yo imagino que iban ahí todos avergonzados a devolver lo que para ellos había sido primero como un trofeo, ahora era algo que para ellos estaba generando vergüenza porque los estaba enfermando y estaba afectando fuertemente al pueblo de los filisteos. Y la llevan a la casa de alguien que se llamaba Abinadab. Abinadab era levita y este tenía a dos hijos, uno se llamaba Uzi y el otro se llamaba Eleazar. Y fíjate que por 20 años, imagínate, por 20 años, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios estuvo en la casa de Abinadab. Y hasta 20 años después, cuando David, siendo rey, en algún momento pregunta, y yo me recuerdo que había un arca de pacto, yo me recuerdo que había algo que representaba la presencia de Dios, ¿dónde está? Y se entera que está en la casa de Abinadab, manda que la vayan a traer. Y cuando van a recogerla, el arca del pacto, y eso lo podemos ver en primera de Crónicas, capítulo 13, y te voy a parafrasear un poco, pues van y manda David a que pongan el arca del pacto sobre esas barras que sostenían el peso del arca, que la pongan sobre bueyes y regresan hacia el pueblo de Israel, hacia el palacio, en gran fiesta, en gran alegría. Pero fíjate que desde la construcción del arca hasta la forma en que Dios esperaba que el pueblo de Israel se comportara hacia el arca, habían detalles muy importantes, muy precisos. Uno de ellos era que el arca tenía que ser, uno de ellos era que el arca tenía que ser cargada por personas muy, muy bien seleccionadas. No cualquiera podía cargar el arca en sus hombros. Era puesta sobre hombros de hombres consagrados, hombres entregados, hombres dedicados a la presencia de Dios, personas que amaban la presencia de Dios, personas que habían decidido entregar su vida a la presencia de Dios. No sobre cualquier persona y mucho menos sobre bueyes. David dio la orden que la pusieran sobre una carreta nueva y sobre bueyes, tal vez hasta bonitos, pero no había un protocolo que Dios había establecido para la forma en que podían transportar de un lugar a otro el arca de la presencia. Y la Biblia relata que hay un momento en el que van los bueyes llevando el arca y en un momento por un problema en el camino en el que estaban pasando, el arca se iba a caer y Usa, que era hijo de Abinadab, se extendió para detener el arca, para que no cayera al piso. La intención de Usa, la intención no era mala, era detener el arca para que no se cayera al piso. Pero cuando Usa se extiende y toca el arca, al tocar el arca, la presencia de Dios acaba con la vida de Usa. Y cuando sucede esto, David se enoja, incluso se enoja de que qué injusto, pues si Usa no estaba haciendo nada malo, Usa no se estaba burlando, Usa estaba tratando de evitar algo que podía acontecer en cuanto a dañarse el arca. Sin embargo, había un protocolo muy puntual que Dios había destinado para la presencia de Dios y el trato entre las personas y la presencia de Dios. Y cuando sucede esto, aquello que venía siendo una fiesta, dijeron, no, 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 aquí, no, momentito, aquí ni un paso más. ¿Tú crees que alguien se quería atrever a agarrar el arca? No, ¿por qué? Porque se habían dado cuenta que alguien, por querer evitar que se cayera, había muerto. Entonces, David da una orden. Y cerca de donde había pasado esto, vivía un hombre que se llamaba Obed Edom. Él vivía en una tierra de Gad. Y se acercan, y yo me imagino que llega el séquito del rey David y tocan la puerta de Obed y le dicen, ¿usted es Obed Edom? Sí.
venimos de parte del rey. ¿De parte del rey? Sí, venimos de parte del rey y necesitamos que nos haga un favor. Sí, mire, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo veo el montón de personas ahí, nada, nada, no está pasando nada. Pero es que yo vi que, escuché de que había muerto alguien. No, 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 no. Usted no ponga atención a eso. Usted concéntrese. El rey le acaba de otorgar a usted el privilegio de guardar en su casa el arca del pacto. Ahora, Obed-Edom era levita. Bueno, según algunos estudiosos, se ha determinado que Obed vivía en una región de Gad. Él conocía del arca porque él era levita, pero Obed-Edom era un gitita. Normalmente este término se designaba a los filisteos de Gad, pero también podía referirse a alguien de Gad Rimón, ciudad levita del territorio de Dan, asignada a los cuatitas. Ahora, puesto que Obed-Edom se le encargó el cuidado del arca, tuvo que ser levita porque, te repito, había protocolos que cumplir y no cualquiera podía tener una interacción con el arca, era específicamente los levitas. De modo que quedó en casa de Obed siendo él un gitita, no un filisteo de Gad, sino era un israelita en la tierra de Gad. Ahora, todos estos, te estoy comentando todo esto para que podamos entender el concepto de lo que te quiero compartir esta noche. Cuando sucede esto, Obed siendo levita, él sabía del arca, él conocía del arca. Y cuando recibe esto, él hace entrar el arca a su casa. Y yo me imagino que, pues no era una caja pequeña, era una caja grande. Era un elemento que ocupaba un espacio, pero él, yo me imagino que llamó a su esposa, vení, mi amor, vení a barrer aquí esta esquina, pero ¿qué pasa? Tú barré, mira, quitemos esa, corramos este sillón, la tele, hagámosla para acá, vamos a hacer pero ¿qué está pasando? Sí, mira, es que el rey nos acaba de dar la comisión de guardar el arca del pacto por un tiempo. Bueno, está bien, y yo me imagino que la esposa se puso a barrer y los hijos a quitar los adornos y a mover el amueblado de comedor, el amueblado de sala, para hacer un espacio puntual para el arca del pacto. Y entra el arca y se queda en la casa de Obed por 3 meses. Y durante estos 3 meses, la Biblia relata de que la presencia de Dios estando en la casa de Obed fue el elemento que Obed necesitaba para la prosperidad. Fue grandemente prosperado, tanto él como sus cosechas, sus animalitos, su familia, su hogar. Yo me imagino que todo cambió a raíz de que entró la presencia de Dios en la casa de Obed. Yo me imagino que aquel hijo que hasta tenía ganas de estar estudiando empezó a sacar buenas notas. La esposa que de vez en cuando o muy seguido antes de que llegara la presencia de Dios a la casa de Obed, se la pasaban discutiendo y Obed se levantaba enojado todos los días, pero cuando ya llega la presencia de Dios a la casa, todo empieza a cambiar. Porque Obed tenía el conocimiento de que eso era portador de la presencia de Dios y que representaba la presencia de Dios. Y él había abierto las puertas de su casa para que la presencia de Dios entrara a su casa. Y eso generó la diferencia. Eso rompió el patrón que muchas veces tal vez se venía repitiendo en la casa de Obed. Porque si la Biblia habla de que fue prosperado es porque antes no había sido. Que hubo un cambio fue porque antes no había pasado. Que hubo algo especial durante esos 3 meses es porque antes no había sucedido nada. Es porque antes estaban viviendo de una forma normal. Y durante esos 3 meses, la gloria de Dios se manifestó en el hogar de Obed. Yo quiero aprovechar para pedirte, si está en tu posibilidad, activa la cámara, activa tu cámara, por respeto a la palabra, y porque también yo quiero preguntarte, ¿cuántos aquí quisieran ver la gloria de Dios manifestada en su hogar? Que me puedan mover así su manita un momento enfrente de la cámara. Para que esto suceda, tiene que haber algo diferente. ¿Qué fue lo diferente? ¿Qué sucedió en la casa de Abinadab que no sucedió en la casa de Obed? Yo me imagino que la casa de Abinadab, que estuvo por 20 años y la Biblia no relata que haya pasado nada. ¿Qué pasó? Si era la presencia de Dios, era el arca del pacto, era algo que representaba la presencia de Dios. ¿Qué sucedió? De seguro, en la casa de Abinadab, simplemente pues ya después de un tiempo le pusieron un mantelito, le pusieron un florero, después hasta la televisión le pusieron encima el arca del pacto. En más de alguna ocasión habrá dicho,
la esposa, ay, yo ya mero que le quito estas cosas de arriba, aunque son de oro, pero sería bueno porque nos hace estorbo. Alguno de los hijos habrá dicho, sí, ahí podemos poner el PlayStation. Y para los hijos y para la familia de Abinadab, todo había sido común, se volvió algo simple, se volvió algo sin sentido, fue algo que ya no tenía valor, que ya no representaba para ellos nada, a pesar de que Abinadab era levita, pero se volvió algo común para ellos. Y para ellos, ya en algún momento, yo me imagino que Abinadab, cuando compraron una refri nueva, dijeron, hey Dios, ¿dónde pudiéramos poner esta caja? Nos hace estorbo esta caja aquí. ¿Qué tal si la metemos al garage y la ponemos, le tapamos ahí con una lona o algo y así podemos poner la refri nueva o la lavadora nueva? Esta gente estaba más enfocada en su vida que en lo que tenían en su casa. No se daban cuenta de lo poderoso que podía ser el ser portadores o el tener en su casa la presencia de Dios en esa arca. Y eso es esa es la diferencia, lo que sucedió entre Obed Edom y Abinadab. La diferencia fue la actitud. La diferencia fue el sentirse honrados, Obed-Edom, al recibir la presencia. Y en ningún momento que esa presencia se hiciera común en su hogar. Para muchas personas, lamentablemente, esa historia se repite hoy en día. Para mucha gente ya es común ir a la iglesia, les da igual si se conectan o no a una reunión como esta, ya ni siquiera les importa tanto si llegan tarde o no. Hay gente que me consta, yo he estado, no hablo de una iglesia en específico, hablo de muchas iglesias, me consta, yo he estado en iglesias donde mira a la gente llegar después de la alabanza. Es más, si llegaron después de las ofrendas, menos mal dicen. Personas que cuando se habla de la ofrenda se van al baño. Y otros que llegan despuesito de la ofrenda, pasan y ya pasó la ofrenda, sí. Ay, me salvé, dicen algunos. Y luego solo colocan el lindo trasero en una silla para recibir palabra, pero no estaban con un corazón dispuesto para entregar algo a Dios. Y eso es triste. Eso es lamentable y hasta vergonzoso para que alguien con esa actitud diga ser cristiano. Pero eso no se conectaron hoy no pudieron. Pero hay personas que llegan con esa actitud, se les vuelve algo común. Y cuando a ti se te vuelve común lo santo, no estés esperando que nada acontezca en tu vida. Cuando se te va de invitar que vayas a la iglesia, va de invitar que vayas a una reunión. Es más, ahora hasta por medio de Zoom, ni siquiera tienes que salir de tu casita. Puedes ahorita estar en pijama en tu casa, comiendo incluso mientras yo estoy aquí aguantando hambre. Y desde ahí, desde la comodidad de tu casa, puedes estar escuchando palabra de Dios y hay gente que ni así quiere. Hay otros que se conectan solo porque, ay, va pues para que no digan, pero así están, mira, los miras con esta postura porque tienen la pantalla del dispositivo aquí enfrente, pero la televisión viendo su serie de Netflix. ¿Aló? No, pero hoy no están aquí conectados, ¿verdad? Y sabes que esa es la postura de la gente a quien se les hace común la presencia de Dios. Y así queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra economía. Luego después preguntamos, ¿por qué será que me va así? ¿Por qué será? Tú tienes la respuesta. ¿Aló, aló? ¿Todavía están ahí? ¿Todavía me quieren un poquito? ¿Qué le habrá hecho la hermana Sandra y al hermano Lindoman? No, no me hizo nada. Bueno, sí me hizo para ir. Otro día les cuento. No es broma, no me ha hecho nada. De plano lo enojó. La hermana Sandra y lo enojó. Si yo les contara, pero no, ahorita ni. Hoy no estoy buscando que me hagan templito. Hoy no quiero restauración. No, es broma. Cuando a alguien se le hace común la presencia de Dios, es imposible. Ojo, te lo repito, es imposible que Dios se manifieste en tu vida. Cuando para alguien es más importante el trabajo. Hay gente que dice no poder asistir a la iglesia porque tienen un negocio. Hay personas que pusieron sus oficinas o pusieron un negocio, un restaurante. Ah, no, hermano, pero si los domingos es cuando mejor se ve el negocio. Qué lamentable.
tienes la presencia de Dios, tienes el buscar de Dios, tienes el relacionarte con Dios en un segundo plano. Pero así si quieres, aún así quieres que Dios bendiga tu negocio. Tienes que poner sobre una balanza. Deja de agarrarte o de dar pataladas, ¿cómo es? Pataleadas de ahogado. Patadas de ahogado. Hay un dicho que dice aquí, que dan puras patadas de ahogado. O sea, ya ni saben qué decir, ya no saben qué excusa poner. Es que, hermano, yo tengo deudas. Pues el que te podría sacar de deudas es Dios. Y te lo dice alguien que ha visto a Dios literalmente pagar sus deudas. Así rapidito, en una oportunidad, yo agarré una deuda para mí que era de mis papás. Y estaba tan afligido, pero la puse delante de Dios y confié y estaba buscando tener una actitud la más correcta delante de Dios. Y hubo un momento en donde ya no podía yo hacer nada con esa deuda. Y cuando me presento con el abogado, que era el representante entre las personas a las que mi papá les debía, me dice el abogado, Lindomar, me dice, yo no sé, a vos te han de querer mucho allá en el cielo. Me dice, ¿por qué? Le digo yo. Mis representadas dicen que ya no hay deuda, que tus papás ya no deben ni un centavo. ¿Qué? Le digo yo. Yo no sé, pero ellos me mandaron a decirte que ya no debes ni un centavo. Hoy en la noche voy a pasar por tu casa para que me des unas llaves y unos papeles que yo tenía de él todavía. Está bien, le dije. Y cuando llegó, yo redacté una carta en donde yo puse yo, el abogado fulano de tal, representante de fulano y mengana, hago constar que ni Antonio Cobón, ni su esposa, ni ninguno de sus hijos tienen una deuda con mis representadas. A partir de este momento, toda deuda queda cancelada, queda en cero. Y mira, me redacté una carta buenísima. Y cuando llegó el abogado, me salgo a saludarlo y me dice, ¿tenés mis llaves y los papeles? Sí, ahorita solo, hágame favor, revisa esta carta y hay una copia para usted y me firma la otra. Le dije, vaya, está bien, en eso yo saco las cosas. Le dije. Y me entré, pero me quedé atrás de la puerta a ver qué decía. Y lo vi que estaba leyendo la carta y cuando salí con las cosas, se me queda viendo y me dice, sos pilas, patojo. Me dice, aquí en Guatemala, decirle a un patojo es a un muchacho, porque yo tenía como 18 años, 19 años, y es alguien joven, y decirle sos pilas es decirle sos muy bueno, sos muy inteligente. Y me dice, sos pilas, patojo. Vos sabes que si yo te firmo y te sello esta carta, quedas completamente libre de cualquier reclamo posterior. Pues fue lo que usted me dijo, le dije, no te preocupes, me dijo. Firmó, selló y me entregó y me dijo, las dos cartas te las firmo y te las sello, que te queden a vos. Ustedes ya no tienen ninguna deuda con mis representadas. Y te soy honesto, había una deuda fuerte todavía. Esa es una de tantas, en donde vi a Dios literalmente pagar una deuda. Él puso la cara por nosotros. Él puso la cara por mí. Pero hay gente que se excusa en que tiene una deuda, que debe aquí, que debe allá, y que por eso tiene que trabajar el doble. Sí, esfuérzate, honra tu deuda, da la cara. No prometas cosas que no vas a poder, pero da la cara como hijo o hija de Dios, actúa correctamente, no te estés excusando ni mintiendo, ve y da la cara. Pero pon primero a Dios. El versículo que le gusta a mi esposa, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. En esos versículos dice Jesús que Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero a veces queremos llevarnos las demás espirituales que Dios y queremos ayudar a que Dios nos bendiga. Déjalo, Él no necesita tu ayuda para bendecir, Él solo necesita tu actitud, Él solo necesita ver cuál es tu postura delante de Él. Y eso fue lo que sucedió con Obed-Edom. Él presentó toda su vida, Él entregó todo porque él amaba, él conocía de Dios. Él había sido un levita, pero vivía en una región apartada. Es decir, que es incluso él como parte del pueblo de Israel y como parte de los escogidos para poder interactuar con la presencia de Dios, se había alejado. Pero la presencia de Dios llegó a su casa. Recibió la palabra, dice el rey, que hoy vamos a dejar esto aquí. Obviamente yo no soy un rey, ni soy Dios, pero de parte de Dios estoy diciendo, Dios quiere entrar a tu casa, Dios quiere habitar en tu casa, Dios quiere que le des un lugar especial en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu economía. Dios necesita entrar a tu casa hoy. ¿No me lo crees? Va, dice el Señor, pues, vaya.
Él necesita entrar a tu casa. Él quiere que se rompa ese estancamiento, ese acomodamiento, se han detenido muchas bendiciones por tu postura. No me importa si llevas 20 años de ser cristiano o llevas 2 meses. Dios quiere entrar a tu casa y lo que a muchos les pudo tardar 20 años para lograr, a ti te puede tardar 3 meses, porque Dios sigue siendo el mismo. Fíjate que a los hijos de Abinadab, la presencia de Dios ya se les había hecho algo que era algo corriente, se les había hecho algo común. La familiaridad resta importancia. La familiaridad deja de honrar y hace que se pierda la expectativa. Para los hijos de Abinadab, el tener el arca del pacto ya era algo familiar, ya era, sí, tenemos la refri, por acá una lavadora, tenemos una estufa, esa caja que, ¿cómo dice mi papá? El arca, así el arca, y luego tenemos un sillón, así, para los hijos de Abinadab, así era, algo común. Ya no había ninguna expectativa, ya no había ninguna emoción. Yo me imagino que la primera noche ni durmió Obed cuando le llevaron la caja del el arca del pacto. Yo me imagino que junto a sus hijos se pusieron enfrente y oraron y dieron gracias a Dios. Yo me imagino que Obed en ese momento se puso a cuentas con Dios y le pidió perdón por haberse alejado, pero él decía, ahora tú veniste a mi casa a buscarme. Fueron unos soldados del rey, pero eras tú quien estaba guiando la mano para que tocaran mi puerta y vino a mi casa, vino tu presencia, perdóname, hoy nuevamente me pongo a cuentas, quiero regresar a tu camino. Yo me imagino que pasaron toda la noche adorando y agradeciendo. Pero cuando nos familiarizamos tanto con la presencia de Dios, se nos puede volver algo común. Ya se nos vuelve algo sin importancia. Y es por eso que hay mucha gente que se vuelven como degustadores de los servicios o degustadores de las prédicas. Yo no sé si, quiero ver, te voy a mostrar algo. ¿A cuántos se les hace familiar esta imagen? ¿Cuántos vieron alguna vez los mopeds? Estos viejitos se llamaban Amén. Sattler y el otro Waldorf. Sattler y Waldorf. Hoy por hoy hay mucha gente que se parece a esos viejitos, aparte de las canas y las arrugas, por la actitud. Si tú recuerdas, si tú viste alguna vez los mopeds, estos viejitos siempre estaban ahí en un balcón viendo todo el show, toda la obra de teatro, pero todo el tiempo criticando, juzgando. Si el oso Fossi contaba un chiste, decía, no, ese chiste ya me lo sé, ese chiste ya aburre. ¿Te recuerdas uno que se llamaba Animal que tocaba la batería y era bien pilas? Y hasta, no, qué aburrido estuvo, yo puedo tocar mejor la batería que ellos. Y ahí andaban todo el tiempo reclamando y todo el tiempo alegando que no les gustaba el show, que si salía Miss Piggy cantando, que no les gustó la canción, que si salía la Rana René haciendo algo, que qué aburrido, todo el tiempo. Pues hoy hay mucha gente como Statler y Waldorf, que van a la iglesia solo a criticar, solo a juzgar, solo a señalar. Yo no sé por qué pusieron a esa persona a hablar de las ofrendas, yo lo haría mejor. ¿Y ese pastor qué se cree? Hay gente que ya mero que me tiro pastor. Yo creo que de pastor sí la hago porque ahí voy a hacer billete, dicen algunos. No descarto, desgraciadamente, en muchos lugares, muchos pastores han dejado en vergüenza el Evangelio a nivel cuerpo de Cristo. Pero hay mucha gente que va a la iglesia solo a discutir, solo a alegar. No les gustó. Este hermano Lindomar, ¿cómo grita? Es que es porque no me escuchan algunos. Y se vuelven degustadores, nos volvemos degustadores de la palabra. No, hoy no me gustó la prédica, ya me lo que voy a pedir que me devuelvan la ofrenda. Como que fuera la entrada para ver un show. Y hay mucha gente que se vuelve como Statler y Waldorf,
a criticar la prédica, a criticar el mensaje, a criticar la alabanza, a criticar el tiempo de adoración, a criticar el momento de la ofrenda, a criticar las sillas, a criticar todo. Se olvidan que iban a la iglesia a rendir adoración, no a ver qué podían sacarle a Dios. Y eso hace que que no se reciba bien la palabra y que haya poca reverencia ante un mover de Dios. Para otros lo que se vuelve común es el pecado también. Y lo que antes nos ofendía, ahora nos da igual. Así como se les vuelve común la presencia, se les vuelve común el pecado. La Biblia lo declara, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hoy por hoy se está viendo por todos lados. Hoy vemos noticias, vemos reportajes de las asquerosidades que están saliendo a luz en el mundo del espectáculo, en productores de música, en actores, en actrices o productores de cine. Y a veces escuchamos una noticia y nos da igual. Y no nos damos cuenta que esos temas se están acercando cada día más y más y más. Hoy hay que respetar la diversidad y hasta en las caricaturas meten indicios de una minoría. Y se nos hace común. La Biblia dice que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Déjame decirte que si a ti se te hace común ver en una caricatura temas que pueden desviar y confundir a los niños y te quedas callado o te quedas callada, tú eres parte de los que están levantando esa basura, de los que están aplaudiendo esa basura. Ay, no, hermano, es que capaz que si yo digo algo, ya voy a perder seguidores en Facebook. Te siguen 3 pelones y aún así te preocupas. Pablo le dice a su discípulo, no te avergüences del evangelio, ni de mí. Tenemos que aprender a que ni siquiera el pecado se nos tiene que hacer común. Hay gente que tiene trabajo y están todo el tiempo discutiendo que porque, ay, que mi jefe, que mis compañeros, que no me gusta, que el horario, que el tráfico, que... Mira, hay mucha gente que desearía tener el puesto de trabajo que tú tienes. Hay otros, ay, no, esta porquería de carro no me arranca rápido, hay que esperar 10 minutos a que galete. Hay gente que está bajo la lluvia en una esquina esperando que pase el bus para, detrás de una gran cola, para poderse subir. Hacen cola bajo la lluvia 1 hora para subirse a un bus. Y si tú tienes la fortuna, la bendición, la gran misericordia de Dios de tener un carrito, agradece a Dios por ese carro. Otros alegan por la familia, ¿sabes? Alegan por sus hijos, otros, allí hay otras personas que han intentado de todo por tener hijos y no pueden. Ay, no, hermano, es que mis hijos solo para fastidiar sirven. Pues qué bueno, por lo menos los tienes ahí para que te estén fastidiando. Dale gracias a Dios porque hay muchos padres en este mismo momento, al lado de una cama de hospital, con su hijo lleno de cañitos, lleno de sondas, en un estado crítico. Orábamos por un joven al inicio. Y hay otros padres, peor aún, que ese ser amado, ese hijo, esa esposa, fue reducido a un portarretratos. ¿Y sabes por qué? Porque damos las cosas por sentado. Ya los tenemos, ya no importa. Te sientas a comer y ni oras por la comida, porque como siempre tienes para la comida. Perdóname, eso es ser malagradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Fíjate que hay muchas cosas que se han dado. Hay gente que ha hasta dejado de creer en Dios y, 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 y luego pues la ciencia ha avanzado tanto y las personas
que tienen contacto con tanto conocimiento dicen que Dios no existe porque no es comprobable. Yo te quiero mostrar una imagen que cuando yo la vi me impactó. Ahorita no recuerdo muy bien el contexto, pero aquí, te voy a marcar aquí con el mouse, puedes observar la mano del doctor, la mano de la enfermera, y aquí es la mano de un bebé. El bebé había tenido que ser intervenido, pero aún antes de que se cumpliera el tiempo de gestación. Y el bebito necesitaba una operación. Y fue una operación muy riesgosa. Tuvieron que abrir el vientre de la mami, tuvieron que abrir la bolsita. Uy, se me fue el nombre. Doctora Lucy, ¿cómo se llama la bolsita en donde vienen los bebés? Amniótico. La bolsita amniótica. Este líquido. Amniótico, donde está el líquido amniótico. Gracias, doctora. Y tuvieron que abrir la bolsita y pudieron realizar lo que tenían que hacer con el bebé. Y la fotografía se toma que la manita del bebé agarra, pero era un bebé que no había nacido, no sé si me explico. Estaba todavía dentro del vientre, porque todo tuvo Dentro que, del útero. dentro del útero, todo tuvo que darse dentro del útero. El bebé no había nacido, no había llegado el tiempo, ni era para sacarlo, hacer una cesárea, no, era así, tenía que hacerse todo. Y el bebito le agarra la mano, el dedo al doctor. Y fue algo que cuando yo conocí de este caso a mí me impresionó tanto y digo, ¿cómo es posible que los doctores, que los que tienen más cercanía con la creación de Dios puedan decir que Dios no existe? Hay gente que porque tienen más cercanía con el dinero piensan que eso es su Dios. Hay personas que tienen la capacidad de hacer mucho dinero y pues qué bueno, pero eso ha sido su Dios. El conocimiento ha sido su Dios, el título ha sido su Dios. Y se olvidan de que el tener contacto más cercano con la misma creación de Dios debería de hacerlos más temerosos y ser personas de ejemplo ante la honra para Dios. Y a veces estamos nosotros en la misma postura. No nos damos cuenta. Estamos tan cerca de la gloria de Dios. Estamos tan cerca de lo que Dios está haciendo en nuestro hogar, en nuestra familia, con los nuestros, que se nos hace común lo que es santo. La suegra de Pedro fue curada de una fiebre. No habla que fuera cáncer, no habla que fuera leucemia, no habla que fuera diabetes, era fiebre. Pero Jesús la sanó y dice que inmediatamente se levantó a cantarle un par de coritos el domingo. No, se levantó a servirle. La gratitud te empuja a buscar la mejor forma de hacer sonreír a aquel que se está manifestando en tu vida. Ya voy terminando. No pierdas la capacidad de asombrarte y bendecir a Dios por las maravillas que a veces te permite ver o que todos los días miras y que a veces tú la alcanzas a entender que viene de Dios. Al hijo de Abinadab, a Usa, lo que lo mató fue la familiaridad, el hacer común lo que es santo. Y esto también produce incredulidad. Este es el último versículo que te muestro. Está en Marcos, en Nueva Traducción Viviente, te voy a leer Marcos 6, del 1 al 6. Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. ¿Pueblo de quién? De Jesús. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Es un simple carpintero, hijo de María, y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se negaron, ellos se negaron
a creer en Jesús. ¿Te puedes imaginar? Se negaron a creer en él. Entonces Jesús le dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, ¿a qué se debió? A la incredulidad de ellos, Jesús no pudo. ¿Cómo así que no pudo? El Todopoderoso hecho carne no pudo, sí, el Todopoderoso no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Jesús se asombró de la actitud de ellos. Ellos se negaron a creer, se les hizo común, se les hizo, chica, pero si a este yo lo conozco, si este me venía a comprar aquí a la tienda. Este Jesús, ¿quién no es el que me hizo esta silla de mecedora? Pues yo a ese lo conozco. Sus hermanos, mis nietos jugaban con sus hermanos fútbol ahí en la calle. Y a sus hermanas también las conocemos. Que se deje de cuentos, ese es otro más tirado con onda. Esa familiaridad, como lo conocían. Jesús conocía a doña Juanita de la esquina, a doña Carmen, la que atendía en la tienda, a don Pablito, el que atendía en el depósito de huevos. Jesús conocía a todos y era su gente, con ellos creció. Sabía qué enfermos habían, sabía quiénes eran los paralíticos, quiénes eran los ciegos en esa región. Él conocía a todos, pero como todos lo conocían, se les hizo igual. La familiaridad los llevó a la ingratitud. Les produjo incredulidad y por cuanto tuvieron incredulidad, porque dice en el 5, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí. El problema es cuando te acostumbras y surge esa ingratitud. Obed conocía el arca porque era levita. Y posiblemente Abinadab, siendo levita, no había honrado la presencia. Obed tuvo 8 hijos. 8 hijos tuvo Obed. Y como había conocido la presencia antes, él había puesto nombres puntuales, específicos, con un significado a cada uno de sus hijos. A uno le puso Semaías, significa el Señor ha escuchado. A otro le puso Josabat, Dios ha dotado o ha otorgado, significa Josabat. A otro le puso Joá, al tercer hijo, Joá, Jehová es nuestro hermano. Al cuarto le puso Sacar, que significa recompensa. Al quinto, Natanael, que significa regalo de Dios o Dios ha dado. Al sexto le puso Amiel, Dios es mi pueblo. Al séptimo le puso Isacar, que significa Dios ha recompensado o Dios ha premiado. Al octavo le puso Peultai, que significa Jehová retribuye, Jehová reintegra, Jehová premia o paga. En todo, Obed había aprendido a honrar a Dios. Después de 3 meses que David llega a recoger la presencia, ya siguió el protocolo. Pero yo me imagino también ese cuadro cuando tocan la puerta de la casa de Obed. Y mira a los príncipes, a los soldados del rey, y le dice: venimos a traerle el arca del pacto. ¿Qué? Sí. Ahora, perdón, de hecho el rey viene ya acercándose porque venimos a traerla para llevarla al palacio. Ay, está bien, está bien. Yo me imagino que solo, vieja, mi amor, alista las cosas. ¿Qué? Nos vamos y jalate a los patrullos. ¿Y a dónde nos vamos? Yo no sé para dónde, pero para donde vaya la presencia yo me voy. Pero ¿y los animalitos? ¿Qué te importa eso? No importan ni los animales ni la casa. Ahí dejáselos a tu hermana, la que vive aquí cerca, y nosotros vámonos detrás de la presencia. Yo no puedo vivir sin la presencia. Yo me imagino diciéndole a Obed ahí con las maletas y diciéndole a sus hijos: corran, corran, porque ya van adelante. Obed dejó todo y se fue con toda su familia a donde llevaran la presencia. Porque lo que él sabía era que en esa caja, que para muchos era una caja corriente, para los filisteos había sido un trofeo al ganar la batalla, para el rey Saúl no era más que una caja con pedazos de oro, así como para mucha gente. Para Obed eso representaba la presencia de Dios y la presencia había traído un cambio a su hogar.
pero fue tan importante y tan choqueante la presencia ante Obed. La Biblia relata después que se mudó al palacio y él y sus 62 descendientes servían a Dios en el palacio. Tu compromiso y tu entrega va a impactar a los que vienen en tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos. Tu compromiso, cuando tú aprendas a dejar todo por Dios, eso va a impactar a los que vienen después de ti. Y eso es dejar un legado. Esfuérzate, deja dinero, deja casas, deja terrenos, deja negocios. Pero si no dejas un legado, a los que les entregues tu negocio, tu casa, ese dinero, así, una vez mueras, se va a desaparecer todo. Ay, hermano, me está maldiciendo. No, te estoy diciendo lo que va a pasar con tus hijos si no formas hijos que aprendan a respetar, a honrar, a amar y a buscar la presencia de Dios. Y no te lo estoy diciendo desde una postura que yo ya lo he logrado todo. Con mis hijos a veces me cuesta. Me cuesta enseñarles que tienen que ser dependientes de Dios. Hay personas que se vuelven dependientes de un pastor, de un líder, de una iglesia, etcétera. Y el día que esa persona o esa congregación se les olvida darle un mensajito de WhatsApp de feliz cumpleaños, se hieren. Y mejor me cambio de iglesia. Claro, porque esa es tu base. Porque así de barata es tu base. El pastor, el día que no te saluda, te ofendes. Cuando David comprende que necesitaba la presencia ahora en el palacio, su actitud cambia. Y dice que cuando iban llegando al palacio, la esposa Mical desde una ventana se asomó a verlo. Imagínate, ni siquiera tuvo la dignidad de ir a recibir al rey, mucho menos ir a traer el arca con el rey. Y vio que David venía danzando, venía con música, venían alegres porque ahora venían haciendo las cosas correctamente. Y Mical se enojó y después le reclamó a David. Mical era la esposa de David, hija de Saúl. Pero ¿cómo iba a saber Mical que era respetar la presencia de Dios si su padre no lo había hecho? Si para su padre el arca del pacto era un trofeo, era un amuleto nada más. Por eso te digo, lo que tú hagas va a impactar a tus hijos, a tus nietos. Lo que Saúl hizo marcó la vida de Mical y para Mical también era ridiculez lo que David estaba haciendo. La familiaridad te hace despreciar lo que es agradable delante de Dios. Yo quiero que terminemos esta hora pidiéndole a Dios que por favor nunca se nos haga común su presencia. Yo no estoy aquí para juzgarte, para señalarte. Dios me libre, nunca, nunca he estado en un púlpito ni en una plataforma como esta para señalar a alguien, no. Pero yo sí te quiero animar a que por un momento, unos segundos, escudriñes tu corazón. Tú te conoces. A mí me puedes fingir, a tu pastor, a tu líder, pero Dios te conoce y a Él no le puedes ocultar nada. Yo quiero pedirte que por favor actives tu cámara. Vamos a terminar orando. Yo quiero animarte a que le ruegues a Dios que te perdone. Si en algún momento tu presencia se te ha hecho común, te ha dado igual, no te ha importado. Te importa más tu cama, te importa más dormir, te importa más un domingo de descansar, te importa más tu trabajo, el dinero que logras hacer en tu negocio. O tal vez lo que más te importa es tu familia y prefieres irte de paseo con tu familia en vez de ir a buscar y enseñar a tu familia a buscar de Dios. Te importan más tus hijos. Ay, no, es que no hay que obligar al nene. Y tiene 45 años y a tu nene de 45 años no lo quieres obligar. Es que el nene no quiere buscar de Dios y hay que respetar. Tiene 29, 30 años. Y todavía llega, mami, mami. Dale dos cachetadas, una de parte mía y una de parte del Señor. Y que reaccione. No te vuelvas alcahueta de tus hijos. Por alcahuetear a tus hijos. La presencia de Dios se puede ir de tu casa. Fue lo que pasó con Elí. Alcahueteaba a sus hijos, eran grandes, porque la Biblia relata de que hacían orgías en el templo. Y no les decía nada.
Y Dios le habló a ese profeta y le dijo, nunca más ninguno de tu sangre ocupará un lugar para honrarme. Hoy es el momento, habla ahí con Dios, dile, Señor, perdóname si me he ocupado más en hacer dinero, si me he ocupado más en buscar el aplauso de mi líder o de mi pastor, eso me ha importado más que la gente me vea. Perdóname, que me tiene que interesar eres tú. Háblale ahí, por favor, tómate unos segundos. Si no has activado tu cámara, hazlo. Amado Padre, bendito Rey de Gloria, te ruego, Señor, tu misericordia y tu perdón. Perdóname, papito lindo, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, si no he hecho las cosas como a ti te gustan. Perdóname, Señor. Siento que la vida se me está terminando. Por favor, dame una oportunidad. Yo sé que si alguno de ustedes les preguntara su edad, algunos me van a decir 25, 28, 32 años. Esa edad no la tienes. Tú no tienes la edad que dices tener. Esa edad ya no la tienes. Mi hijo Joshua va a cumplir 17. Y cuando tú le digas cuántos años tiene, 17, no, él ya no tiene 17, esos 17 años ya quedaron en el pasado. Esos 17 años ya se perdieron. Lo que tienes es lo que tienes ahorita por delante. Ese es el tiempo que tienes. Y si logras vivir todavía un año más o 50 años más que sea para glorificar el nombre de Dios, no importando que la gente se burle, no importando que la gente te critique. Quieres ver la gloria de Dios en tu hogar, es necesario que haya un cambio verdadero. Deja de decir que eres cristiano o cristiana si solo vas a calentar una silla a la iglesia. Perdóname, no es ni siquiera lo mucho de Biblia que sabes, no son los muchos coritos que te sabes de memoria o lo hermosa que tiene la voz cuando cantas y adoras a Dios. Es tu entrega completa, es lo que haces para hacer sonreír a tu Dios. Y déjame decirte que la alabanza y la adoración solo es exaltarlo, más que servirle y entregarte por completo. Padre Santo, por favor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si nos hemos desenfocado. Te ruego, Señor, tu misericordia. Papito, tu palabra dice que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Por favor, Señor, perdónanos si no hacemos ni siquiera lo que deberíamos de hacer. Tu palabra dice que somos inútiles cuando hacemos solo lo que se nos pide. Perdónanos, papito, porque tal vez hicimos muy bien lo que se nos pidió, pero delante de ti no hemos hecho gran cosa, Padre. Por favor, ten misericordia. Danos una oportunidad. Tal vez nos hemos enfocado en ser buenos padres, buenas mamás, buenos papás. Te felicito. Si te has esforzado en ser un buen hijo, te felicito. Si has aprendido a honrar a tu papi y a tu mami, qué buenísimo, pero Dios te creó para honrarlo a Él primero. Si tal vez te has esforzado por ser alguien que provee para los tuyos, te felicito. Pero Dios te creó para que estés con Él, no solo para que hagas dinero. Te lo suplico, mi Dios, ten misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Quieres ver un milagro de Dios? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu hogar? Provócala. Provócala. Gracias, Padre Santísimo. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Y gracias, papito, porque esta palabra me pegó 2 cachetadas a mí primero. Te suplico que hagas lo mismo con mis amigos, mis hermanos que están aquí conectados. En el nombre de Jesús. Que tu presencia esté en cada uno de nuestros hogares, en cada familia aquí representada y en los hogares de las personas que puedan escuchar este mensaje, que tal vez no estuvieron aquí conectados en vivo, pero van a escuchar este mensaje, te lo suplico. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, aleluya.